Bien. Vamos a continuar donde nos hemos quedado la última vez, estimados estudiantes, porque como habrán notado en la práctica, ustedes tienen que desarrollar ejercicios que tienen que ver con Chebyshev y tienen que ver con Hermite. Entonces, vamos a verlos. De todas maneras, les quiero comentar que también tienen disponibles habilitado una clase ejemplificada de, de interpolación de Hermite, con un ejemplo. En este caso, esta primer video, ¿sí? Que lo armé el año pasado, porque si mal no recuerdo el año pasado me enfermé y no pude dar esa clase. Entonces armé una clase de ejemplo de interpolación con Hermite y ese mismo día di otro ejemplo de interpolación de Hermite que ahora lo estoy habilitando. ¿Sí? Entonces, digamos, ahí también tienen esos ejemplos para entender cómo funcionan los métodos y también recurrir a esos ejemplos. ¿Estamos? Porque por ahí a veces en las clases a lo mejor se extienden por las consultas o por alguna cuestión. Entonces también lo pueden ver desde allí. Les comentaba que fugazmente vamos a volver a ver el tema del fenómeno de Runge para entender por qué o qué motiva a que tratemos de buscar otros mecanismos de interpolación polinomial más eficientes, ¿sí? Que los del Lagrange y diferencias divididas cuando tratamos de interpolar en valores que no están cercanos al centro del soporte. Bien, vamos a ver en qué consistía esto, ¿no? Acá tenemos un ejemplo más que nada, ¿sí? La función real es 1 sobre 1 más 25 elevado al cuadrado, ¿sí? Que es la que se puede visualizar en nuestra diapositiva con el color rojo, ¿no? Ya la estoy volviendo a marcar. Esta es nuestra función, ¿sí? Y necesitamos interpolar esos valores, ¿sí? Y elegimos realizarlo por un polinomio. Por ejemplo, el polinomio de Lagrange o el polinomio de diferencias divididas, ¿sí? En este caso, fíjense que de menos 1 a menos 6, ¿cuánta es la diferencia? ¿Están equidistantes los valores de... 0,4. ¿Están equidistantes? Sí, profe. Están equidistantes. O sea que acá también podríamos haber aplicado el polinomio de interpolación de diferencias finitas que vimos la clase pasada, ¿no es cierto? Y estamos utilizando 5 nodos. Perdón, un polinomio de grado 5, de 5 nodos, es decir, que utilizamos un polinomio de grado 4. ¿Sí? Utilizamos menos 1, menos 6, 2, 4, 6 nodos. No sé por qué acá dice n igual a 5. Acá estamos utilizando 2, 4, 6 nodos, ¿no es cierto? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Son 6 nodos, entonces en realidad estamos usando un polinomio de grado 5. ¿Estamos? Acá está mal escrito. A ver. ¿Sí? Debe ser. ¿Qué pasó? 1, 2, 3, 4. Bueno. En definitiva, fíjense, capaz que quedó polinomio grado 4 porque después de la transformación te terminó quedando un polinomio de grado 4, ¿no? También puede ser eso, a pesar de que usamos 5 nodos, ¿sí? Al hacer la operación algebraica nos queda al final un polinomio de grado 4, porque digamos Scilab no se equivoca. Bien, entonces fíjense que en definitiva lo que les quiero mostrar es que con este polinomio de interpolación hemos logrado aproximar de cierta forma la función, ¿sí? Descrita
con color rojo, ¿sí? Cuya trayectoria está descrita por color rojo. Como podemos observar, con 5 nodos, con 6 nodos, hemos creado este polinomio de interpolación y no aproximó del todo bien. O sea, si quisiéramos aproximar valores, probablemente recomendaríamos que no utilicemos este polinomio, porque no aproxima bien, digamos. Se puede ver eso, ¿no es cierto? Está aproximando con mucho error, digamos. ¿Se ve eso? Sí, profe, sí, sí. Entonces, podemos probar con más nodos, que es lo que está indicando la pregunta disparadora, y en este caso, fíjense que estamos probando con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 nodos. Construimos un polinomio de grado 10, y entonces fíjense que, ¿qué sucede? En la parte central de nuestro gráfico, está ocurriendo algo interesante. Podríamos decir que en esta sección está aproximando bastante bien, y en el resto de las secciones está aproximando cada vez de manera más fuerte, en términos de error, cuando nos acercamos a los diferentes extremos de cada intervalo. Y de hecho la función interpolante empieza a generar oscilación, ¿sí? O sea, se va, como que hace una oscilación muy grande en los extremos. Eso habría que ver por qué se produce, ¿no? Y en este caso, fíjense que ahora probamos con más puntos todavía, ¿sí? Con 21 nodos, y podemos observar que al agregar más cantidad de nodos, todos equidistantes, ¿sí? Uno de otro, equidistante, hemos logrado aproximar mucho mejor en la parte central, inclusive hemos podido extender un poco más, ¿sí? El rango de interpolación, ¿sí? Podríamos decir que entre menos 0,4 y 0,4 aproxima muy bien, y en los extremos del intervalo del soporte sigue aproximando mal, y de hecho cada vez es más fuerte la oscilación. ¿A qué se debe esto? Bueno, si el problema no son los puntos, ¿sí? Tendríamos que ver qué es lo que sucede, y en el apunte que ustedes tienen colgado en el aula virtual, les indica que muchas veces puede suceder, y de hecho sucede, que el polinomio de interpolación posee raíces, pero en el campo de los números complejos, ¿sí? Acá en este lugar, así como lo tenemos nosotros, podemos observar que en estas dos dimensiones X e Y, en el campo de los números reales, aparentemente no tiene raíz, ¿sí? La función. No tiene función raíz la función real, ¿sí? Y la función polinómica, ¿sí? Sí tiene varias raíces, ¿sí? ¿Y por qué se manifiesta esas oscilaciones, ¿sí? Que se pueden observar? ¿Sí? En el apunte que está en el aula virtual, yo les decía que, veamos acá tenemos que tener, ¿sí? En este apunte en particular, ustedes van a poder observar que si nosotros trasladáramos, hiciéramos un gráfico en 3D, ¿sí? De el polinomio de interpolación, incluyendo un eje que se corresponda, en vez de utilizar un eje Z, utilizamos un eje que se corresponde con los números complejos que pueda llegar a tener este polinomio de interpolación. Vamos a ver un poquito más rápido. Vamos a poder observar que lo que nos sucede es que en ese eje correspondiente a los números reales, imaginarios, nosotros tenemos raíces, ¿sí? Fíjense.
nosotros tenemos, acá estaría el gráfico en 3D. Fíjense cómo en esta sección, ¿sí? Que sería correspondiente esto sería como una vista, ¿sí? En los números reales, digo en los números complejos, podemos ver cómo acá, y acá tenemos números, tenemos raíces. Y esas raíces en 3D, ¿sí? Para nuestro polinomio, lo que intenta hacer para acercarse a estas raíces, fíjense que nuestro polinomio tiende en esa sección a irse para arriba, que es lo que nosotros estamos viendo como efecto en la oscilación, ¿sí? Lo que nosotros vemos en X e Y de esta manera, esto trasladado hacia un eje Z sería esto, que es provocado por esto. Entonces, fíjense que esas raíces en el campo de los números complejos está provocando, ¿sí?, que se generen estas oscilaciones, ¿sí? Entonces, lo bueno es que si ya tenemos determinado de dónde provienen estas oscilaciones, deberíamos tratar de eliminarlas o minimizarlas. ¿Cómo podríamos intentar minimizarlas? Una manera de intentar minimizar esas oscilaciones es reducir el intervalo de interpolación, es decir, en vez de tomar un rango como estábamos haciendo anteriormente entre -1 y 1, ver si al tomar un rango más pequeño, que en este caso está entre -0,6 y 0,6, podríamos hacer que la oscilación disminuya, ¿sí? Y fíjense que la oscilación no disminuye, ¿sí? O sea, no tiene que ver con en este caso, no tiene que ver la solución con minimizar el rango, ¿sí?, del soporte. ¿Estamos? O sea, lo tenemos que descartar. No viene por ese lado la solución. ¿Se entiende eso, chicos? La solución no tiene que ver con pensar que a lo mejor si reducimos el tamaño del intervalo, entonces ya no vamos a tomar las secciones, ¿sí?, que tienen, en donde se genera la oscilación, sino que cuando tomamos un intervalo más pequeño, lo mismo se genera la oscilación. ¿Se entiende? Por el efecto del fenómeno Runge, por las raíces complejas. Bueno, acá tenemos más ejemplos donde intentamos hacer lo mismo, ¿sí?, reduciendo el intervalo de oscilación y a la vez agregando más nodos. Podemos observar que tenemos exactamente lo mismo, ¿sí? En los extremos lo mismo va a haber oscilación. Y esas oscilaciones podemos ver que al aumentar, al disminuir el rango del soporte y aumentar el número de nodos, podemos ver que sí hay una mayor disminución, pero las oscilaciones se vuelven fuertes en los extremos y en realidad acá tiene que ver con que se empiezan a producir errores de redondeo, ¿sí? O sea, y ahora ya tenemos entonces dos cosas. Tenemos las raíces, que el polinomio intenta representar en 2D las raíces complejas, y además, al agregar más nodos, estamos introduciendo error de redondeo, porque estamos introduciendo una mayor cantidad de cálculos, ¿sí?, que pueden generar error de redondeo. Entonces ahora lo que tenemos que analizar es si acá hay algún efecto que tenga que ver con el hecho de qué tan distantes están los nodos unos de otros. ¿Tendrá algo que ver la distancia entre esos nodos? Y Runge descubrió que efectivamente sí tiene que ver, ¿sí? Y descubrió lo que vimos el otro día, es que justamente al colocar de una manera específica y en especial cuando nuestros nodos están equidistantes, distribuidos de manera equidistante, nos genera un problema de mal condicionamiento, es decir, no están bien, cuando decimos un problema de mal condicionamiento, es que nosotros deberíamos haber previsto diseñar que los nodos estén ubicados de tal manera que nos ayuden
de una manera más eficaz y eficiente a dibujar el polinomio. Recuerden que cada nodo lo que va a provocar, cada nodo que nosotros introducimos a un polinomio de interpolación, en realidad lo que hace es afectar la forma de la curva de nuestro polinomio, porque en realidad lo que estamos afectando es el coeficiente del polinomio, ¿sí? Es decir, si yo tengo, voy a poner acá, si no tenemos a más a sub x, ¿sí? Este sería a sub 0, este sería sub 1, ¿sí? Y este sería a sub 2 x al cuadrado, ¿sí? Nosotros, por ejemplo, para generar este polinomio utilizaríamos 3 nodos. Esos 3 nodos, ¿sí? Lo que hacen es afectar, ¿sí? El valor que en definitiva van a tener cada uno de esos 3 nodos, ¿sí? El valor de cada uno de esos 3 coeficientes está afectado por los nodos que nosotros introducimos. Y entonces lo que está afectando es la curva o la pendiente que representa cada uno de esos nodos, ¿sí? En definitiva, cada uno de esos coeficientes, ¿sí? Los nodos que vamos agregando afectan el valor de cada uno de estos coeficientes. Entonces, si nosotros colocamos los nodos de una manera en particular, ¿sí? Va a influir de manera diferente en cómo va a tener el valor final cada uno de estos coeficientes, ¿sí? Resulta que si nosotros colocamos los nodos todos equidistantes, vamos a afectar negativamente al cálculo de estos coeficientes. ¿Se entiende? Entonces, en realidad lo que planteó Runge y descubrió al final de cuentas es que está bueno colocar nodos equidistantes y muy juntos en la parte central, pero en los extremos es conveniente, perdón, al revés, que en la parte central no vamos a necesitar tantos nodos y pueden estar equidistantes, ¿sí? Mientras que en los extremos tenemos que plantear nodos más juntos, ¿sí? Eso es lo que vamos a ver ahora. Fíjense entonces qué es lo que plantea eso, ¿sí? Entonces, eso lo tomó Chebyshev, ¿sí? Y también parte de la premisa de que si los nodos equidistantes plantean un problema de mal condicionamiento, tendríamos que seleccionar los nodos de manera que minimicen el error al agregar un grado de polinomio. Los polinomios de Chebyshev, que en realidad deberían llamarse nodo Chebyshev, ¿sí? Plantean que para minimizar el efecto de Runge, nosotros justamente a través de las funciones coseno, ¿sí? Vamos a poder normalizar la obtención de nuevos nodos, ¿sí? En realidad, los nodos de Chebyshev los podemos, en la literatura, los podemos obtener de dos maneras diferentes, ¿sí? En la que nosotros optamos en la materia es utilizar funciones coseno, ¿sí? Si ustedes buscan en la bibliografía, van a encontrar dos formas diferentes de llegar al mismo resultado, ¿sí? Los nodos de Chebyshev. Pero nosotros vamos a plantearlo a través de la función coseno. Si nuestro intervalo de soporte está entre -1 y 1, simplemente aplicando esta ecuación, vamos a obtener los nodos de Chebyshev, ¿sí? ¿Qué es K en este caso? K va a ser el número de nodos que nosotros queremos generar, ¿sí? El orden del polinomio, ¿sí? ¿Estamos? Entonces, si nosotros queremos generar un polinomio de grado 4, o sea, de orden 4, vamos a necesitar 5 nodos. ¿Se entiende? Entonces, fíjense, bueno, eso es lo que está escrito acá. Y, bueno, esto es lo que se cumple se plantea en la ecuación, ¿no? Además, t sub k va a ser 1 si k igual a 1, y t sub k va a ser -1 más 1 en x igual a -1, porque va a depender de justamente
de la periodicidad de la función coseno. ¿Sí? Entonces, fíjense que independientemente del número de nodos que nosotros utilicemos, siempre vamos a estar entre -1 y 1. Fíjense que si en este caso, en el primer gráfico que estoy por señalar ahora, en este primer gráfico, nosotros elegimos utilizar un polinomio de grado 0, ¿sí? Un polinomio de Chebyshev de grado 0, fíjense que estamos utilizando, se define de esta manera, ¿sí? Ahora, si utilizamos un polinomio de grado 1, estamos utilizando dos nodos, sería este, y entonces tenemos esa línea. En un polinomio de grado 2, de Chebyshev, tendríamos necesitaríamos 3 puntos, ¿sí? Y entonces generaríamos la parábola. Es decir, estamos generando, básicamente, con esta función, indicando el grado, estamos generando un polinomio, ¿sí? En este intervalo -1 y 1, que justamente se parece a los polinomios que nosotros veníamos generando, pero cuando no necesariamente estamos entre -1 y 1, y además, digamos, utilizamos todos los nodos, ¿sí? De nuestro soporte, ¿sí? Fíjense que con 4 nodos estaríamos generando entre -1 y 1, ¿sí? Un polinomio de grado 3, ¿sí? Y de esa manera continuaríamos para grado, en este caso tenemos 6, de onceavo, o sea que con esta función básicamente podemos recrear pequeños polinomios interpoladores entre -1 y 1. ¿Se entiende cuál es la idea central? Que yo en este intervalo, con esta ecuación, puedo generar polinomios de interpolación. ¿Se entiende eso? ¿Se entiende, chicos, o no se entiende? Hoy están más dormidos que yo. ¿Se entiende lo que estoy planteando? Bueno, hay dos que me dicen que la entienden, entonces fíjense que ese es el planteamiento en definitiva de lo que dice Chebyshev. Ahora, Chebyshev me dice que podemos utilizar estos polinomios de interpolación en este intervalo. En lugar de utilizar valores aislados de nodos, podemos utilizar esto para, en este intervalo, aproximar funciones. Ahora, ¿qué sucede? Nosotros muchas veces capaz que vamos a querer interpolar en un rango diferente a -1 y 1, ¿sí? Entonces ahí, ¿cómo aplicaríamos el coseno y el seno y el coseno si el intervalo bueno, ¿cómo haríamos para plantearlo fuera de ese intervalo? Bueno, lo vamos a plantear de la manera siguiente. Primero, tenemos que tener en cuenta que como la función coseno no se anula en más menos pi sobre 2 y más menos 3pi sobre 2, ¿sí? Entonces las raíces de un polinomio de Chebyshev de orden k satisface lo que está escrito acá, ¿sí? Un x sub n, ¿sí? Va a ser igual al coseno de k más un medio menos n sobre k por pi, ¿sí? Para n igual a 1 desde 1 a k, donde recordemos que k es el orden del polinomio. Valiéndonos de esto, ¿sí? Cuando nosotros necesitemos aplicar este polinomio en un rango diferente a -1, 1, podemos plantear la siguiente transformación, ¿sí? Como sabemos que cuando en más o menos pi sobre 2 y más o menos 3 de pi sobre 2 no se anula las raíces de Chebyshev, del polinomio de Chebyshev, y entonces podemos expresarlo de esta manera a x sub n. Entonces cuando nosotros planteamos en un rango diferente a -1, 1, esto lo podemos utilizar para generar la siguiente transformación. Fíjense, ¿qué es lo que voy a poner? X, ¿sí? Va a ser igual a 2 por z menos a menos b, sobre b menos a, ¿sí? Cuando esté en el rango de -1 y 1, lo cual nos va a dar exactamente lo mismo que si aplicaríamos el polinomio en el intervalo de -1 y 1, y z, ¿sí? Es lo que nosotros vamos a aplicar cuando hacemos
cuando utilizamos un intervalo que va a ser definido por una cota inferior llamada A y una cota llamada B, en la cual Z está entre ambos, y A y B son menores que menos 1 o mayores, A es menor que menos 1 y B es mayor que 1. Entonces fíjense que la transformación va a ser la siguiente, ¿sí? Vamos a aplicar esta ecuación y entonces, ¿sí?, vamos a poder obtener, ¿sí?, cada uno de estos z sub n van a ser nuestros nuevos nodos X, ¿sí? Es decir, nosotros normalmente utilizaríamos nodos, ¿sí?, definidos en el soporte por el eje X. Como no, si nosotros tenemos que buscar nuevos nodos que no estén entre menos 1 y 1, vamos a definir un nodo llamado Z, ¿sí?, que va a ser igual a todos estos valores, ¿sí? Veamos si tenemos un ejemplo. Supongamos que nosotros tenemos que obtener 3 nodos de Chebyshev en el intervalo 2, Z y 4, ¿sí? En el intervalo 2, 4. Es decir, esos nodos, cada uno de esos nodos está en este intervalo. Como les decía, Z representa a cada uno de esos Z sub I, por decirlo así. Sería Z sub 0, Z sub 1 y Z sub 2. Y tienen que estar en el intervalo 2 y 4. ¿Sí? Y vamos a ver cómo podríamos generar un polinomio de interpolación para cada uno, que tome cada uno de esos 3 puntos y ver cómo aproxima para la función logaritmo de X. Entonces, fíjense, A va a ser 2, que es la cota inferior, B va a ser 4, y K es 3, porque nosotros queremos 3 nodos de Chebyshev. ¿Estamos hasta ahí? ¿Se entiende eso? Sí, profe. Luego de que ya tenemos planteado esto, fíjense, ya que tenemos planteado esto, ¿qué vamos a hacer ahora? Bueno, la ecuación es sencilla. La ecuación dice que un z sub n, un nodo z sub n va a ser igual a 1/2 multiplicado por el resultado de b menos a por el coseno de k más 1/2 sobre menos n sobre k por pi más a más b. Esa sería la ecuación general. Disculpen, es que mi perrito hizo ruido. Bueno, esta sería la ecuación. Entonces, nosotros necesitamos con esta misma ecuación generar los 3 nodos. Entonces, ¿cómo lo haríamos? Fíjense. Z sub 1, bueno, acá está enumerado desde 1, ¿no es cierto? Z sub 1 va a ser igual a 1/2 de 4 menos 2, porque B vale 4 y A vale 2, por el coseno, fíjense, de K. K dijimos que es el número de nodos, o sea que va a ser 3, más 1/2 menos N, donde N, ¿qué indica? Recuerden que N es el índice para indicar cuál es el nodo que estamos creando. Fíjense que acá estamos creando Z sub 1, ese 1 es el N, ¿sí? Entonces ese mismo 1 que estamos poniendo acá, que es Z sub 1, es el que vamos a poner acá con menos 1, ¿sí? Sobre 3, que es K, más 2, que es A, más 4, que es B. Entonces fíjense que las 3 ecuaciones van a ser muy parecidas, el único que van a cambiar en qué va a ser, en el término n, ¿sí? Acá en el primero es menos 1, acá va a ser menos 2, acá va a ser menos 3, ¿sí? Es lo único que va a cambiar. Y entonces, resolviendo esa ecuación que tenemos, fíjense que z sub 1 va a valer 2,13, 397, z sub 2 va a valer 3 y z sub 3 va a valer
3,86602. ¿Sí? Entonces, fíjense que si nosotros ahora tomamos esos z sub i como nodos, o sea, como si fueran nuestro equivalente a los z, a los x sub i que nosotros utilizaríamos para generar la tabla de interpolación, fíjense que nuestra tablita de interpolación sería esta. ¿Sí? Z sub 0, acá ya si lo pongo acá, z sub i lo pongo como z sub 0, va a ser 2,13, z sub y 1 va a ser 3, z sub 2 va a ser 3,86, y como nosotros sabemos que en este caso sabemos que queremos analizar sobre el logaritmo natural de x, bueno, en esos 3 puntos calculamos cuánto vale el logaritmo de 2,13, el logaritmo de 3, el logaritmo natural de 3,86, lo colocamos. Entonces acá tendríamos nuestra nueva tabla de interpolación, pero generado a través de los nodos de Chebyshev. ¿Se entiende entonces cuál es el objetivo en realidad de la interpolación de Chebyshev? Es obtener nodos de Chebyshev. ¿Se entiende eso, estimados? O sea que en este caso, en general, no lo vamos a utilizar sobre funciones que desconozcamos, sino que vamos a utilizarlo sobre funciones que conocemos, pero que son analíticamente muy difíciles de utilizar. ¿Se acuerdan que la interpolación se utiliza para esos casos también, no? Podemos utilizarla para aproximar una función conocida que analíticamente es difícil o compleja de utilizar, o cuando la función es desconocida. En este caso la función es conocida, pero podría darse el caso de que esa función conocida es muy compleja. ¿Se entiende? Entonces preferimos aproximarla con interpolación, y entonces en este caso, para evitar el fenómeno de Runge, primero creamos los nodos de Chebyshev. Con esos nodos de Chebyshev, fíjense que podemos aplicar cualquiera de los polinomios que hemos visto hasta ahora, por excepción, claramente en este caso, fíjense que con excepción del polinomio de Newton de diferencia finita. Podríamos aplicar el polinomio de Lagrange o el polinomio de diferencia divididas en el intervalo que nosotros estamos dando, y fíjense que el polinomio de Lagrange, que en este caso está establecido por la línea con trayectoria azul, aproxima muy bien, ¿sí?, a la función logaritmo natural en el intervalo 2, 4. ¿Lo ven? Porque hemos generado esos nodos de Chebyshev. ¿Sí? Hemos generado esos nodos. Podríamos intentar ver, a ver, cómo aproxima. A ver si tengo acá por aquí. A ver, voy a tratar de generar. El tema es que no tenemos una tablita anterior de valores, así que no podríamos saber cómo, si tomamos los mismos puntos, tendríamos que tener una tabla precedente para ver cómo aproxima con otros polinomios. ¿Sí? Pero fíjense que en definitiva, acá lo que tenemos es claramente que al generar un polinomio de interpolación, con esos 3 nodos nada más, podemos observar cómo aproxima muy bien, y además el mismo polinomio, fíjense que continúa por los extremos y no se ven oscilaciones. Por lo menos no se ven oscilaciones cercanas. ¿Lo ven? ¿Se nota? Apaga tu cámara, Nicolás Balceda. Bueno, ¿se entiende, estimados? Para una función, ¿cómo sería eso? Acá tenemos una función, digamos. ¿Cómo sería esto que me están pidiendo otro ejemplo para una función? Estamos intentando aproximar la función logaritmo natural de x, generando 3 nodos de Chebyshev, donde vemos que aplicando el polinomio de Lagrange en esos 3 nodos, aproxima muy bien, y a los costados del polinomio, de fuera del, es decir, en este espacio y este espacio, podemos comprobar que no se está viendo efecto de Runge.
digamos que entonces digamos que el objetivo de los nodos de Chebyshev se están cumpliendo. ¿Se entiende? Digamos que eso es lo que estamos buscando. Vamos a ver si hay otro ejemplo. Bueno, acá continúa el ejemplo, ¿no? Entonces, con esos valores que nosotros tenemos, no, acá tenemos, bueno, esto ya creo que me parece que estaba colgado, digamos, esa parte, ¿sí? Entonces ahí se generó el polinomio, se había generado un ejemplo de uso de los nodos de Chebyshev. Ahora tendríamos que ver otra técnica que sería la de la interpolación de Hermite, que esta es otra técnica que también tiene por objetivo minimizar el efecto de Runge. ¿Sí? ¿Está o no está? ¿Me lo abre o no me lo abre? A ver. Acá está. Vamos a ver el polinomio de interpolación de Hermite. ¿Sí? ¿Se entiende entonces, como para resumir lo anterior? Tenemos el fenómeno de Runge, queremos aproximar minimizando las oscilaciones que provoca el fenómeno de Runge. Entonces, si conocemos la función que es real, podemos aplicar los nodos de Chebyshev para obtener una nueva tabla de interpolación en la cual nosotros con ese polinomio vamos a aproximar a la función real, ¿sí? Minimizando el efecto Runge. Ese sería el objetivo de los polinomios, los nodos de Chebyshev. Ahora, con la interpolación polinomial de Hermite, ¿sí? Tenemos que ver, ¿sí? Que acá vamos a utilizar, digamos, el mismo método de Newton, pero introduciendo una información interesante. Generalmente va a ser muy común que nosotros, además de tener los pares ordenados x, f de x, ¿sí? De nuestra tabla de interpolación, de alguna manera conozcamos la derivada en cada uno de esos puntos. ¿Se entiende? Y entonces, Hermite planteó la idea de si podemos introducir esta información de la derivada para generar el polinomio de interpolación de tal manera que minimice el fenómeno de Runge y además maximice la aproximación. ¿Sí? Y de hecho, eso ocurre, digamos. Con la información de la derivada, vamos a poder construir un polinomio cada vez más grande, con menor oscilación del efecto de Runge. ¿Sí? O sea, vamos a poder utilizar polinomios de mayor orden, minimizando el efecto de Runge. ¿Estamos? Entonces, ¿cómo lo utilizaríamos? ¿Sí? Vamos a interpolar, ¿sí? Vamos a poner un ejemplo en donde nosotros vamos a necesitar interpolar, ¿sí? A través de un polinomio de grado 3. ¿Sí? Y fíjense, pero nosotros, fíjense que solamente contamos con esta información. Contamos con 2 puntos, ¿sí? Contamos con 2 puntos, y con estos 2 puntos, ¿qué podríamos construir nosotros? ¿Un polinomio de qué grado? Con 2 puntos, ¿qué polinomio interpolador podemos construir? ¿De qué grado? Grado 1. De grado 1. Pero nosotros necesitamos, o queremos plantear usar un polinomio de grado 3. Entonces, ¿qué sucede? Pero no lo podríamos construir con estos 2 puntos nada más. Pero fíjense que sí conocemos para cada uno de esos puntos cuánto vale su derivada. ¿Sí? ¿Se entiende eso? ¿Se entiende, estimado?
O sea, tenemos mayor información. Entonces, introduciendo la información de la derivada, fíjense que vamos a poder lograr construir el polinomio de grado 3. ¿De qué manera? Bueno, veamos de qué manera. ¿Sí? Entonces, fíjense. Lo que nosotros tenemos gráficamente con la información de esta tabla es lo siguiente. En el punto 0, para el punto x igual a 0, tenemos f de x vale 0, o sea que es esto, ¿sí? Y las líneas punteadas me están indicando su derivada. Y para x igual a 1, tenemos que f de x vale 3, y las líneas punteadas están indicando gráficamente el concepto de derivada, ¿sí? Entonces, fíjense qué sucede. Bueno, si nosotros recordamos que el concepto de diferencia dividida justamente nos daba la diferencia dividida entre dos puntos, nos da como referencia su derivada. Pero si lo aplicamos a la diferencia dividida, digamos de esta manera, fíjense, cuando x sub 1 tiende a x sub 0, es decir, cuando estamos haciendo la diferencia dividida entre x sub 0 y x sub 0, lo que estamos haciendo es que x sub 1 tiende a x sub 0, y entonces diríamos que es la diferencia entre f de x menos 1, sub 1, menos f de x sub 0 sobre x sub 1 menos x sub 0, y eso nos va a dar la derivada en x sub 0. ¿Sí? Entonces, si nosotros nos valemos de esto, de este concepto, fíjense que, ¿qué es lo que nosotros podríamos hacer? Fíjense, organizamos de tal manera la tabla en donde antes nosotros colocábamos los X, que serían nuestros datos de soporte. Por cada dato de soporte que nosotros poseemos, lo colocamos 2 veces. Es decir, fíjense que acá se está viendo que estoy colocando X sub 0, que vale 0, y en lugar de continuar abajo colocando X sub 1, vuelvo a colocar X sub 0. ¿Sí? Y lo mismo hago con la siguiente tabla, que sería la diferencia dividida de orden 0, que era el valor de la función en el punto. F de x sub 0 es 0, y f de x sub 0 es 0. Eso lo hacemos con cada uno de los elementos que tenemos, por eso hasta después ponemos x sub 1, f de x sub 1, f de x sub 1. ¿Hasta ahí estamos bien? ¿Se entiende eso? Sí, profe. Bien. ¿Qué más? ¿Qué hacemos a continuación? Fíjense, se me fue un... A continuación, nosotros lo que vamos a hacer es lo siguiente. Para aquellos x sub y sobre los que se posee la misma información derivada, escribimos de forma duplicada y luego calculamos la diferencia dividida. Es decir, una vez que hicimos esto, ahora calculamos la diferencia dividida. ¿Sí? Fíjense que justamente nos va a dar, ¿qué nos va a dar como los resultados? La diferencia dividida sobre el punto nos tiene que dar la derivada. ¿No es cierto? Esto de 0 menos 0, ¿sí? Nos tiene que dar la derivada. ¿Sí? Y justamente lo que nos dice esta información, ¿no? Esto que está acá. ¿Sí? La diferencia dividida sobre el mismo punto, ¿sí? Nos devuelve la derivada del punto. Por eso, acá nosotros tenemos la seguridad de que, habiendo colocado de esta manera, la derivada, ¿sí? Acá vamos a tener como resultado 1, porque es la derivada del punto, ¿sí? Y acá vamos a colocar esto así. ¿Estamos? Ahora, fíjense que también, ¿qué es lo que hacemos? Como x sub 0 y x sub 1 son diferentes puntos, ahora sí, en la parte intermedia, sí aplicamos diferencia dividida también, ¿sí? ¿A qué era igual esto? A f de x sub 1 menos f de x sub 0, es decir, 3 menos 0, me va a dar 3, sobre 1 menos 0, que me va a dar 1, o sea, 3 dividido 1 me devuelve 3. ¿Se entiende? ¿De dónde sale este 3? Y aplicar la definición de diferencia dividida. ¿Estamos? Tal como lo vimos en la clase pasada. Entonces, fíjense que ahora tenemos
en la primera diferencia dividida tenemos 3 valores, y a partir de ahí seguimos construyendo la tabla de diferencia dividida como lo conocíamos. Fíjense que entonces ahora, ¿qué vamos a hacer? Bueno, calculamos la diferencia dividida entre 0 y 1, ¿sí? Entre 0, 0, 1, como se ve acá, y la diferencia dividida entre 0, 1, 1, que básicamente va a ser hacer 3 menos 1 sobre 1 sobre 0, que está acá, eso me va a dar 2, y este me va a dar 3. ¿Se entiende, estimados estudiantes? ¿Se entiende? Aplicamos diferencias divididas nada más, ¿sí? Acá arriba, ¿sí? En el numerador sería 3 menos 1 dividido 1 sobre 0. 1 menos 0, perdón. O sea que eso me va a dar 2 sobre 1, me va a devolver 2. Y en este caso, para esta parte, el numerador, ¿qué va a hacer? 6 menos 3, que me va a dar 3, y otra vez tenemos, fíjense, entre los extremos, ¿no? Tenemos este y este, o sea que me va a dar x sub 1, 1, menos 0, o sea, me queda de nuevo 1, y entonces 3 dividido 1 me da 3. Entonces me queda esto. No, ahí estamos aplicando de nuevo diferencias divididas, cómo se lo calcula, digamos, ¿sí? Y bueno, nuevamente calculamos, todavía podemos calcular una vez más, nos va a devolver 1, ¿sí? 3 menos 2, 1, y después tenemos que calcular entre 0 y 1, y x sub 0 y x sub 1, sería x sub 1 vale 1, x sub 0 vale 0, sería 1 menos 0, sería 1, entonces te queda 1 sobre 1, 1. ¿Sí? Entonces ya tenemos nuestra tabla de diferencia divididas, entonces podemos tranquilamente aplicar el método de ¿quién? El método de Newton, ¿sí? Bueno, acá creo que está repetido todo lo anterior, ¿sí? Aplicamos el método de Newton, como lo conocemos, como lo hemos visto. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a tomar los valores, a ver si está puesto acá, ¿sí? Están colocados, ¿sí? Fíjense, A sub 0 es la diferencia dividida de primer orden, o sea, esto, va para acá. La diferencia dividida, A sub 1 es la primera diferencia dividida, ¿sí? Por eso es 1, fíjense. Este 2 va a ser A sub 2, y A sub 3, ¿sí? Va a ser este, ¿sí? Y tenemos los valores de x sub 0, ¿sí? Fíjense cómo queda organizado, ¿no? Acá x menos x sub 0, acá queda x menos x sub 0 menos x sub 0, ¿sí? Porque fíjense que vamos haciendo así, vamos siguiendo este orden, ¿no? Y en el siguiente es x sub 0 menos x sub 0, y le agregamos el x sub 1, ¿sí? Entonces, fíjense que va armando el polinomio de interpolación de Newton, y bueno, ¿sí? Hemos construido, no sé por qué no se ve acá, hemos construido, ¿sí? El polinomio de grado 3, fíjense que es igual a x al cubo más x al cuadrado más x, ¿sí? Ese es el polinomio que hemos construido, y podríamos aproximar con ese polinomio, y como adicional, como hemos utilizado la pendiente, también minimiza el efecto de Runge. ¿Se entiende cómo funciona, estimados? A ver si tengo acá. Yo construí algo de ermita aquí. No, no construí nada con ermita. No sé si le van a hacer eso, ¿sí? ¿Se entiende, estimados? ¿Cómo funciona el polinomio de Hermite? Bueno, entonces vamos a ver en lo conceptual, a ver si tengo algo de aquí. Disculpad porque lo que me ha pasado es que, vamos a ver si está completo. Si no usamos el apunte, no hay problema. Voy a cerrar.
Vamos a ver qué muestra esto. A ver, ¿muestra todo o muestra una parte? Parece que muestra todo. Parece que sí. Bueno, vamos a ver ahora. No sé por qué no se oculta, me está ocultando. Se ve esta partecita, bueno, no importa. Ahora vamos a ver lo más interesante, que es la interpolación polinomial segmentaria, ¿sí? Hasta aquí, todas las técnicas anteriores que vimos, lo que buscan es construir un polinomio que aproxime a toda la función, ¿sí?, en el intervalo que nosotros le definamos, es decir, básicamente en el intervalo definido por nuestro soporte. ¿Estamos? En cambio, la interpolación segmentaria me dice, bueno, dentro de ese soporte que va definido, dividámoslos en subintervalos y en cada uno de esos subintervalos aproximemos con un polinomio de grado 1, de grado 2 o de grado 3, y cada uno de esos polinomios de grado 1, 2, 3 se van a llamar curvas spline. Y en general, lo que nosotros vamos a ver en la materia es que si vamos a tomar ese intervalo conformado por ese soporte, es decir, si nosotros vamos a tomar, tenemos una tabla, ¿sí?, con mucha información, en vez de tomar todos los datos del soporte, porque acá tendríamos x, f de x, en vez de tomar todos los datos de nuestra tabla de interpolación, nosotros lo que vamos a hacer es ir tomando cada 4 puntos, ¿sí?, cada 4x, para ir con esos 4 puntos, ir conformando polinomios de grado 3, ¿sí? Es decir, para cada uno de esos intervalos generamos un polinomio de grado 3, y entonces después unimos todos los polinomios que fuimos obteniendo, y entonces generamos lo que se llaman curvas spline. De hecho, cada una de estos polinomios de grado 3 tienen esta forma, justamente. Y por eso se les llaman curvas spline. Y lo que nosotros hacemos es, este sería nuestro primer polinomio de grado 3, nuestra primera curva, y acá le adosamos otra curva, y luego le adosamos otra curva, y así generamos diferentes polinomios segmentarios de grado 3, y los unimos para que nos dé la forma total, digamos. ¿Se entiende? O sea que es un planteo totalmente diferente al que veíamos antes, porque antes, ¿qué es lo que hacíamos? Tomamos todos los datos, ¿sí?, y en esos datos, con esos datos generamos un polinomio. ¿Se entiende, estimado? ¿Cuál es la diferencia entre las curvas spline y la interpolación que vimos hasta ahora? Hasta ahora intentamos, con un solo polinomio, aproximar todo el intervalo que nosotros definamos. En cambio acá, lo que vamos a hacer es ir formando diferentes curvas spline y luego unirlas para que nos aproxime a la función total. Bueno, la motivación es que el fenómeno de Runge nos hizo descubrir que aproximar toda una función por medio de un único polinomio genera un error al aumentar el grado de polinomio. Entonces ahora planteamos dividir el intervalo en una serie de subintervalos para posteriormente construir para cada uno de ellos un polinomio de interpolación. Este tipo de interpolación polinomial se conoce con el nombre de interpolación polinómica fragmentaria o segmentaria, ¿sí? Nosotros podríamos utilizar como polinomios fragmentarios cualquier tipo que nosotros necesitemos, ¿sí? Fíjense, podríamos tomar una interpolación polinómica fragmentaria lineal, es decir, cada 2 puntos construimos un polinomio lineal para ir y después los unimos y obtenemos una aproximación. Y si vamos aumentando un poco de grado, bueno, le vamos a ir dotando de qué cosa. Lo vamos a ir dotando de curva, ¿sí? Entonces, evidentemente, en muchas situaciones nosotros vamos a preferir la interpolación polinómica fragmentaria
con unión suave, que se logra, que está demostrado que se logra buenos resultados con el polinomio de grado 3. ¿Sí? ¿Estamos? Y además, ¿por qué usamos polinomios de grado 3? En definitiva, porque usamos polinomios para generar aplicar en la interpolación fragmentaria. Y porque las curvas de los polinomios tenemos que asegurar que sean diferenciables en cada extremo. ¿Para qué? Para que podamos unir cada una de las curvas con la otra. Es decir, que yo puedo unir, tiene que ser diferenciable en esta curva que está acá, esta por ejemplo, tiene que ser diferenciable en ambos extremos, por ejemplo, acá y acá, ¿sí? ¿Por qué tiene que ser diferenciable? Sobre todo este punto, ¿por qué tiene que ser diferenciable en este extremo? Y para que yo pueda palmarlo de manera exacta, por ejemplo, con esta curva. ¿Se entiende? Con esa curva. Si no es diferenciable en los extremos, yo no puedo palmarla. ¿Sí? Y nosotros lo que hacemos es justamente interpolación polinomial fragmentaria o segmentaria, con el objeto de que en cada porción construimos un polinomio de interpolación y después lo unimos al siguiente y al siguiente para poder interpolar toda la función real conocida o desconocida. ¿Se entiende, estimados? Esa es la idea. Hasta aquí se entiende digamos, la idea central. Sí, profe, sí se entiende. Bien, entonces digamos que vamos a ver cuál es la esencia del uso de los splines cúbicos. Acá esto va a ser muy interesante. Vamos a usar un ejemplo. Tenemos n igual a 4, ¿sí? Que n va a representar el grado del polinomio. ¿Estamos? N aquí representa el grado del polinomio y por lo tanto, si queremos el polinomio final tiene que ser de grado 4, la cantidad de nodos que vamos a necesitar es 5. ¿Estamos? ¿Se entiende eso? Por eso acá tenemos, aunque no se ve aquí, dice x sub 0 y va hasta x sub 4. E i va desde i sub 0 hasta i sub 4. ¿Sí? Este sería la función real. Fíjense que nosotros podríamos generar, cada 2 puntos, podríamos generar una función hipotética, fíjense acá, F1, F2, F3 y F4, que están unidas, ¿sí? Y además, ¿sí? Cada una de esas funciones son suaves, por lo tanto van a ser un polinomio de grado 3. Fíjense entonces cómo hacemos. Con n más un dato es posible conformar n funciones que serán polinomios cúbicos de la forma f sub k, ¿sí? Es decir, en definitiva, todas estas funciones son polinomios cúbicos, que ya están unidos, ¿sí? Ya están unidos para aproximar la función. Y como es un polinomio de interpolación, fíjense que obviamente que tienen que pasar por los nodos de nuestra tabla de interpolación para cumplir la condición de interpolación. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Queda claro que cada una de esas funciones va a ser un polinomio de grado 3? Bien, ahora el tema es ver cómo construimos cada una de esas funciones. ¿Sí? Bueno, a ver cómo construimos cada una de esas funciones. Cada una de esas funciones, fíjense que va a tener la forma, es el f sub k, va a tener la forma de a sub 0k más a sub 1k por x, más a sub 2k por x al cuadrado, más a sub 3k por x al cubo. ¿Sí? ¿Se entiende? Tenemos que lograr que f1 tenga la forma de un polinomio cúbico, f sub 2 tenga la forma de un polinomio cúbico, f sub 3 tenga la forma de un polinomio cúbico, y f sub 4 tenga la forma de un polinomio cúbico.
¿sí? Por lo tanto, en definitiva, tenemos que determinar 4 coeficientes A por cada función, ¿sí? ¿Se entiende? Tenemos que determinar A sub 0, A sub 1, A sub 2 y A sub 3. Tenemos que determinar 4 coeficientes. Y como vamos a tener en este caso 4 funciones, vamos a tener en total 4 por 4, 16 coeficientes a determinar, ¿sí? Donde n, recuerden que para nosotros va a ser igual a n igual a 4, ¿sí? El número de funciones. Entonces, 4 por n me va a indicar la cantidad de coeficientes que tenemos que determinar, ¿sí? Y además lo tenemos que determinar por 4 por n ecuaciones. ¿Se entiende? Esto de que tenemos que determinar 16 coeficientes y está demostrado que para determinar esos 16 coeficientes vamos a necesitar 4 por n ecuaciones. Es decir, también 16 ecuaciones. ¿Estamos? ¿Se entiende eso, chicos? Porque en definitiva lo que nosotros vamos a conformar es un sistema de ecuaciones no lineales. ¿Sí? Esto que está acá, tranquilamente es un sistema de ecuación no lineal. Bueno, es lo que estaba comentándoles. Obtener los coeficientes que necesitamos significa resolver el siguiente sistema de ecuaciones, ¿sí? Que en este caso estaría armado de esta manera. Fíjense, la función spline, ¿sí? La función final spline que nosotros necesitamos, que sería, en este gráfico, sería todo esto, toda esa función, va a ser igual a la suma de cada una de las funciones, f1, f2, hasta f sub k, que en este caso sería f sub 4. Sería la suma de todas estas funciones, donde cada una de esas funciones es un polinomio de grado 4. Y además funcionan en un intervalo definido, este entre x sub 0 y x sub 1, este entre x sub 1 y x sub 2, y este, el último, entre x sub k menos 1 y x sub k. ¿Se entiende eso, estimados? Es un sistema de ecuaciones no lineales. ¿Por qué es no lineal? Porque, bueno, son polinomios, ¿sí? Polinomio de grado 3. O sea que para nosotros nos quedaría de esta manera, ¿sí? X sub f de k 1, 2, 3, acá tendré que decir 4, lo estoy poniendo acá específicamente K para indicar que este sería nuestro cuarto, fíjense, y quedaría entre 0, 1, x1, 2, este está mal, este es x2, 3, esto hay que corregirlo, le estoy avisando que esto está mal, ¿sí? Siempre encuentro algún error después. Bueno, ¿y cómo se obtienen esas ecuaciones? Bueno, dijimos que el problema es que nosotros tenemos que, para poder generar cada uno de estos polinomios, porque son 16 ecuaciones que tenemos que generar para que se pueda construir el polinomio de spline cúbico, el polinomio de la función spline. Entonces, fíjense qué es lo que vamos a hacer. Vamos a poner, vamos a plantearlo de las diferentes maneras, ¿sí? Una de las condiciones, fíjense, ¿cuál es? Es nuestra condición de interpolación, ¿sí? Fíjense, acá, esto que está acá. F de k menos 1 va a ser igual a I de k menos 1, ¿sí? Y eso va a plantear n ecuaciones. A ver si lo puedo plantear aquí. Sí, bueno. ¿Sí? F de f de x sub k menos 1 va a ser ahí de k menos 1, ¿sí? Para k igual a 1 hasta n. Eso nos va a devolver n ecuaciones. ¿Y qué representa esas n ecuaciones? Fíjense, f de k sub k menos 1, no me salía la palabra, ¿sí? O sea que me está devolviendo, esas n ecuaciones me están devolviendo los puntitos iniciales de cada función. 1, 2, 3, 4. ¿Sí? Eso van a ser 4 ecuaciones. Eso es lo que plantea esto. ¿Se entiende? ¿Estamos hasta ahí?
Esas 4 ecuaciones están planteadas por los f sub k, que van a ser igual a los x sub k menos 1, ¿sí? O sea que va a ser igual a sub k menos 1. ¿Se entiende eso, estimado? Hoy ando trabado con la palabra, pero me está devolviendo eso. Este que está acá me va a plantear 4 ecuaciones más que se refiere al punto en particular, es decir, este y este. ¿Estamos? ¿Se entiende eso? Ya tenemos 8 ecuaciones. ¿Estamos hasta ahí? ¿Se entiende, estimados? ¿Vamos bien hasta ahí? Nos faltan 16 ecuaciones más. Sí, profe. Ahora, este planteo que hace acá, de la derivada sub k de x sub k, ahí me salió bien, tiene que ser igual a la derivada de la derivada de x más 1, de x sub k. ¿Qué quiere decir esto? Que la derivada en este punto, para esta función, tiene que ser igual a la derivada en este punto de esta función. ¿Se entiende eso? ¿Se entiende eso, sí o no? La derivada de f sub 1, de la función f sub 1, en este punto tiene que ser igual a la derivada en ese punto de f sub 2. ¿Sí? Creo que se la llama condición de acoplamiento. ¿Se entiende eso? Sí, profe. Y por lo tanto, nosotros vamos a tener n-1 ecuaciones. ¿Por qué? Porque la derivada en este punto de la función f sub 2 tiene que ser igual a la derivada en ese punto de f sub 3. Y en este punto, la derivada de f sub 3, ¿sí?, tiene que ser igual en este punto a la derivada de f sub 4. ¿Sí? Nos tiene que dar exactamente eso. ¿Estamos? ¿Se entiende, estimados, hasta ahí? Entonces ahí ya tendríamos 4 más 4, 8, ¿sí?, más 3. 8 más 3, ¿cuánto es? 11. 11. 11 ecuaciones. Todavía nos faltan 5 ecuaciones más. ¿Se entiende? Pero, bueno, a alguien se le ocurrió decir, bueno, hagamos lo mismo con la derivada segunda. La derivada segunda en esos puntos también tiene que ser igual. Por lo tanto, vamos a tener 3 ecuaciones más. ¿Sí? Eso nos da un total de 14 ecuaciones. Y nos están faltando 2 más para poder resolver el sistema de ecuaciones. ¿Se entiende? Hasta aquí tenemos 14. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, fíjense que para agregarlo, ¿sí?, se suelen utilizar, a ver si están acá. Volví a colocar lo mismo, ¿sí? Bueno, lo que se hace normalmente es plantear que la derivada en los extremos es igual a 0. ¿Sí? Ese es hay 2 criterios, ¿no? El criterio más sencillo es decir que la derivada en los extremos va a ser igual a 0. Así de simple. Y entonces, ¿sí?, ya tendríamos la 16. Acá está planteado, fíjense. Tenemos varias estrategias para encontrar las 2 ecuaciones que nos faltan. Una de ellas es la que se llama not add not, ¿sí?, que nos dice, por ejemplo, que la derivada tercera de la primera función en el punto x sub 1 va a ser igual a la derivada tercera de f sub 2 en x sub 1. Es decir, la derivada tercera en este punto, la tercera derivada en ese punto tendría que ser igual a la tercera derivada de esta función, ¿sí?, en ese punto. ¿Sí? Y después podríamos plantear que la derivada tercera, ¿sí?, de ¿sí?, sea igual a la de este. ¿Sí? O sea, tomaríamos la de esta, que sea igual a la de este. Esa es una
¿cómo se dice? Un criterio, es una estrategia que se llama not and not. Existe otra estrategia, que creo que la que está colocando acá, que se llama condición de frontera, que establece que la derivada segunda en los extremos, ¿sí? La derivada segunda en los extremos van a ser iguales, ¿sí? Fíjense, la derivada en el primer punto de la primera función, ¿sí? En x sub 0, ¿sí? Va a ser igual a la segunda derivada en los extremos. Es decir, la derivada segunda aquí y la derivada segunda acá van a ser iguales, ¿sí? Eso es lo que se le toma. ¿Se entiende? Serían como las condiciones de frontera. Eso se suele tomar como que son iguales. Y bueno, esas son otras estrategias. Después, como les decía, hay otra condición de frontera que indica que la derivada en el extremo es igual a 0. Entonces, con todos esos datos, ¿sí? Y si tomamos un ejemplo, fíjense que con esta información que dimos acá, se pueden construir podemos garantizar que se pueden construir las 16 ecuaciones, ¿sí? En este caso, porque queremos construir 4 funciones y se garantiza, ¿sí? Si quisiéramos construir más funciones, deberíamos buscar siempre la cantidad de ecuaciones que nos permita determinar los coeficientes, ¿sí? Básicamente los 16 coeficientes. Veamos acá un ejemplo, ¿sí? Para que veamos que con el advenimiento y el uso de las herramientas de cálculo científico, el uso de las curvas spline volvieron a ponerse de moda. Porque ustedes se podrán estar imaginando de que esto conlleva muchos cálculos. Aparte de que estamos hablando de que tenemos que trabajar un sistema de ecuaciones no lineales y que tenemos que resolver un sistema de ecuaciones no lineales para poder generar la interpolación spline. Esto hacerlo a mano es muy complejo. Si ya para 4 funciones se vuelve complejo, imagínense para más, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que queremos mostrarle acá? Hasta dónde podríamos llegar haciendo la mano y cómo después se resuelve muy sencillamente si aplicamos una herramienta como Scilab. Fíjense, si deseamos diseñar la trayectoria plana a seguir por un brazo robot para que transporte diferentes piezas de un lugar a otro, y nosotros tenemos que hacer que ese mecanismo se mueva de una manera suave, de tal manera que no se caigan los elementos que transporta el brazo, y también para que no se dañen las articulaciones del robot, ¿sí? Del brazo del robot. Entonces nosotros tenemos que diseñar una trayectoria con un número de puntos por los que debe pasar. Partiendo del punto inicial, que va a ser 0, 0, el brazo debe dirigirse a 7, 6, donde recoge la pieza, aunque previamente tendrá que pasar por otros 2 puntos de control, el 2, 4 y el 6, 4. O sea que ya tenemos 4 nodos. Finalmente debe llegar hasta el punto 15, 1, donde dejará la primera pieza en cuestión, pero pasando antes por el punto 12, 7. Entonces tenemos 0, 0, 7, 6, 2, 4, 6, 4, 15, 1 y 12, 7. ¿Sí? Entonces fíjense que nosotros tendríamos esto, ¿sí? 2, 4, 6 puntos, ¿sí? Si nosotros lo graficáramos con el polinomio de Lagrange, esto sería, ¿sí? No conocemos la función, que describe la trayectoria que tiene que seguir el brazo. ¿Se entiende? Entonces, como no conocemos la función, pero tenemos estos puntos, podemos utilizar el polinomio de Lagrange, por ejemplo, para crear un polinomio que describa la trayectoria del que tiene que seguir el brazo. ¿Se entiende hasta ahí, estimados? Sí, profe. Ahora, ¿cuál es el problema que podemos observar cuando creamos esta trayectoria con el polinomio de interpolación? Si ustedes se fijan, claramente nos dijeron que, por favor, la trayectoria sí sea suave para evitar que se caiga lo que se transporta o que se dañen las articulaciones. Y acá claramente podemos ver que hay una curva que es abrupta. Esta parte también es abrupta, ¿sí o no?
Y acá estamos desperdiciando recursos. ¿Sí o no? Estamos haciendo que se vaya muy lejos cuando, digamos, en realidad una trayectoria suave debería ser algo así, digamos, ¿no? Ahí sería mucho más suave. ¿Se entiende o no? Y acá definitivamente esto no lo deberíamos permitir porque ahí es muy probable que se caiga el producto. ¿Sí? Si nosotros generamos algo que lleve y transporte utilizando esa trayectoria, lo más probable es que no funcione bien. ¿Se entiende hasta ahí? ¿Se entiende el ejemplo que quiero plantear? Sí, profe. Entonces, fíjense que, bueno, ahí, en este caso, lo hemos generado con 1, 2, 3, 4, 5, 6 puntos, ¿sí? Y fíjense que lo que está con rojo, fíjense que lo que está con rojo. Lo que está con rojo es la curva spline, ¿sí? Que mejora la trayectoria. Mucho más suave, ¿sí? Más eficiente y con menos posibilidad de que se dañe. ¿Lo ven? Ahora, ¿cómo se generó eso? ¿Cómo se generó eso? Eso se generó con los trazadores cúbicos. Vamos a ver cómo se generó. Por cada un A sub i, x se denomina curva spline, que es un polinomio de grado igual a 3. Entonces, S sub k resulta la concatenación de los splines, y para que esta concatenación sea válida, se debe cumplir las siguientes condiciones. Estas son las condiciones que vimos que les comenté hace rato, ¿sí? La condición de interpolación, la condición de conectividad, que asegura que se puedan, empalmar de manera justo en los extremos de cada función, ¿sí? Y la condición de empalme, que es que la unión sea suave, ¿sí? La primera derivada permite definir en los extremos la forma en que cada una de ellas tiene, cuando crece una, cuando crece la otra, y la segunda indica que el doblaje en cada una de ellas sea lo más suave, ¿sí? Entonces, todo lo que vimos anteriormente son condiciones, ¿sí? Justamente se dio de que cumplimos la condición de interpolación, cumplimos la condición de conectividad, y además de que la conectamos de manera continua, de manera suave, ¿sí? Para que la función sea suave. Ahora, ¿cómo generamos eso? A ver si lo tengo por acá en algún ejemplo. ¿Cómo se generó? Ejemplo, Chebyshev, Lagrange, Runge, ¿dónde está? No lo tenemos. A ver, lo debo haber puesto entonces en el apunte. Veamos en el apunte, acá tenemos la interpolación por spline cúbicos, ¿sí? Fíjense que van a ver, acá está como el desarrollo del mismo ejemplo, me parece. Fíjense que ahí están las 16, hay un ejemplo, acá está planteado un ejemplo, me parece. Habla de todo, y fíjense que es mucho cálculo para realizar a mano, ¿sí? Y lo tendríamos que resolver a mano, ¿sí? Y fíjense que acá tenemos un ejemplo similar a lo que teníamos en la diapositiva, ¿sí? En este caso con 4 nodos, ¿sí? Y para cada nodo vamos a construir entre 0 y 1, vamos a construir un polinomio de cúbico, entre 1 y 1,5 otro polinomio cúbico, y entre 1,5 y 2,25 otro polinomio cúbico, ¿sí? Si lo construyéramos con la tabla de diferencias, obtendríamos esto, y fíjense que tendríamos lo que se ve, y empezamos a construir, se nos vuelve muy complejo, ¿sí? Y llega hasta ahí. Lo que no veo, que es raro,
no tengo en el apunte, no le hice nada con un ejemplo. No quedó. A ver, quería mostrarle. A ver, interpolación por spline cúbicos, actividad. Seguramente les van a hacer. Pero, ya sé por qué no mostramos. En el trabajo práctico les van a hacer investigar, ¿sí? En Scilab ustedes tienen una forma de generar los splines cúbicos a través de una función, ¿sí? Entonces ustedes lo que van a hacer es que investiguen cómo se aplica la función en Scilab para que no tengan que estar haciendo tantos cálculos a mano. Nosotros lo que necesitamos, obviamente, es explicarle que esto ustedes lo podrían hacer a mano, ¿sí? Y que conllevaría muchos cálculos, ¿sí? Pero realmente obtendrían un polinomio en interpolación mucho más eficiente, pero bueno, trae aparejada esas desventajas. Pero con el uso de las herramientas de cálculo científico, ustedes solamente le tienen que pasar parámetros, ¿sí? Y entonces le va a construir la función spline, y entonces ustedes la van a poder utilizar, ¿sí? Pero eso lo van a aplicar en la práctica. ¿Se entiende, estimados? Por eso es que tengo prohibido darles cómo se utiliza. Ya me parecía. ¿Estamos? ¿Se entiende, estimados? Pero pueden buscar en internet, a ver, yo le voy a dar una pequeña Scilab, Scilab Engineering. Creo que es este. Déjenme ver. A ver si confirmo. Sí. En esta página ustedes pueden encontrar ejemplos de uso de Scilab para lo que necesiten. De lo que necesiten, ¿sí? Y evidentemente acá va a estar las curvas de spline, ¿sí? Así que se lo voy a pasar por chat, para el que quiera ir viendo, ¿sí? Obviamente está en inglés, ¿no? Pero es muy sencillo de utilizar. Entonces acá, a ver si puedo encontrar números complejos, crear múltiples ejes. Ha cambiado la interfaz, era de otra manera, así que si me ayudan a encontrar dónde está el buscador, porque no lo encuentro, cambió me parece que lo han puesto directamente en categorías. A ver, avance matemático, a ver. Ahí, profe, ¿dónde ahí? ¿Acá? ¿Está el buscador? A la derecha Debajo de la abajo, dice. publicidad. La derecha abajo. Abajo del anuncio. Abajo del anuncio. Es que a mí no lo veo por el anuncio. Entre los dos anuncios grandes, sí, Ahí está. de la derecha. ¿Me pueden creer que Abajo, profe. ese gatón que no lo veo? Acá, acá, ahí. No. No, abajo a la No. derecha. Es la publicidad de pago fácil de la derecha. Claro. Abajo está el Abajo. ¿Ahí? buscador. Sí, ese. A ver. Profe, Sí. una pregunta con respecto al parcial. Habían dicho que sí iba a haber parcial, ¿no? No sé si se acuerda que el profe dijo que nosotros teníamos que ver si determinábamos trabajar como de minas o de informática. En el parcial, ¿cómo va a ser el caso? O sea, ¿nos van a dar también para así dividido en minas e informática o cómo? El parcial.
El Sí. profesor no confirmó parcial, dijo que eso dependía de usted, creo, por el tema de No, que porque, no sabía, como claro, éramos 60, no sabíamos si iba a ser necesario un parcial o no, o solo el coloquio de promoción. Yo les comento, hasta ahora en años anteriores no tomamos parcial, ¿sí? Le hicimos hacer prácticos y trabajo final, ¿sí? Y los prácticos habían puntos definidos para cada carrera, ¿sí? Y lo iban armando. La parte práctica el año pasado la íbamos manejando con diferentes actividades de cuestionario y algunas actividades que yo les pedía y que suplían al parcial, ¿sí? Que, como les dije, seguramente mi idea es tratar de no tomarles parcial, ¿sí? O porque, bueno, si le tengo que tomar parcial, en la parte teórica sería lo mismo para todos, digamos, ¿sí? Porque, bueno, les pediría conceptos teóricos que salen de la lectura del apunte. Pero si les va bien en las actividades, por ejemplo, de interpolación, todavía no liberé una actividad teórica, ¿no es cierto? Yo lo que voy a hacer es liberar 2 cuestionarios separados, porque antes tenía uno solo, ¿sí? Que tomaba todo el tema de interpolación como cuestionario, como una actividad, pero que les daba mucho tiempo para que ustedes lo lean, y entonces ya cuando le anunciaba, chicos, viene la actividad cuestionario de interpolación, el que le va mal es porque no ha leído nada, digamos, ¿sí? Como que le voy diciendo, tienen 2 semanas para vayan leyendo, porque no es lo mismo estudiar todos los temas que estudiar un tema solamente, ¿sí? Seguramente no voy a poder atrasar mucho más esto, ¿sí? Probablemente la semana que viene les libere la actividad de interpolación, porque además vamos a empezar con tema nuevo, pero yo quiero dividirlo en 2, ¿sí? Para que no, por un lado les tome, no sé, por ejemplo, Lagrange finita y dividida por un lado, y por otro lado Chebyshev, Hermite y Spline. ¿Se entiende? Y lo que hacíamos era la parte teórica, yo estaba promediando los resultados de sus actividades y cuestionarios, y con eso, cuando si es que había parcial, ya no a los que aprobaban no se les tomaba la parte teórica. ¿Se entiende? Entonces quedaban solamente en la parte práctica. Pero el año pasado tampoco hemos tomado parcial práctico, sino que hemos continuado con la actividad teórica, ¿sí? Y luego en la práctica tenían que aprobar los puntos obligatorios, ¿sí? Y entonces después venía el proyecto final. Seguramente en estos días vamos a estar definiendo con los profesores qué les es más conveniente, ¿sí? Así que le vamos a estar avisando, pero creo que no va a pasar más de la semana que viene que le vamos a confirmar. Pero para la parte teórica, sí les pido que lean los apuntes, porque se viene la actividad evaluativa. ¿Se entiende? Que va a ser básicamente una por unidad. ¿Me van entendiendo, estimado estudiante? Y ustedes habrán notado, por ejemplo, en el tema de interpolación, tienen muchos apuntes para poder ver. Tienen el 5, el 6, el 7, ¿sí? ¿Estamos? Tienen apunte extra del año 2018. Entonces, les pediría que lo empiecen a ver. ¿Estamos, estimados? Sí, profe, quería hacerle otra preguntita, ¿puede ser? Sí. En cuanto al tema de la entrega del trabajo, que es el informe del PP3, quería preguntarle, como los grupos son mixtos, Sí. algunos, Ah, la... tienen que resolver tienen que resolver los 2 puntos obligatorios o uno. ¿A eso te referís? claro, yo quiero saber si en el informe va a estar detallado, o sea, por mayoría de la parte de si son informática. Por ejemplo, en mi grupo, la mayoría son de informática y a mí me toca hacer, solamente soy de mina. Entonces, yo quería saber si la presentación del informe va a ser únicamente enfocado en el punto obligatorio del grupo que es de informática, o también va a estar enfocado cuanto al punto que es de mina. ¿Cuándo tienen que entregar eso? ¿Qué El fecha? en la martes. semana que
El profe de práctica dijo que el grupo decidía con cuál trabajar. Ah, Si se representaba como de mina o como ingeniería, y Por- solo debían presentar lo que el grupo decidía. Creo bien, que porque en la carátula del grupo tenían que especificar si se definían como minas o informática. bien, algo así me imaginaba yo, porque eso le iba el año, el año pasado así lo manejaron, pero bueno, no quería confirmar previamente con los profesores si habían tomado la misma modalidad. ¿Sí? Entonces, si ellos ya le dijeron eso, esa va a ser, digamos. En tu caso, me parece que si la mayoría son informáticos y vos sos la única de mina, me parece que van a optar porque Ujú, entregue como informático. bien. No, quería saber, que obviamente quería salir de la duda Eso es para lo poder bueno de que saber. ahí tenés compañeros que bueno, se acuerdan lo que eso ya lo comentaron los profesores en la práctica. Así que está bueno. ¿Sí? De todas maneras, si no lo hubiera ido, ahora lo hubiera consultado a ellos, y de todas maneras le voy a pedir a los profesores que publiquen como aviso en el aula para que les haga el recordatorio. Y si no, publico yo, no hay problema. Gracias, profe. Bien. Bueno, ¿alguna otra consulta? Es increíble que hayamos terminado tan rápido, falta media hora, pero bueno, ya hemos terminado. La semana que viene entraríamos con tema de raíces de ecuaciones, así que es tema nuevo. Así que no da para que empiece con tema nuevo. Y acá yo les decía que, bueno, si ustedes buscan, van a encontrar acá ejercicios de curvas spline, ¿sí? En Scilab, y en esta página. Hay ejercicios muy lindos desarrollados, y si no, también lo van a encontrar en el navegador, digamos, básicamente, de Google. Ponen Scilab Sample Spline, ¿sí? Spline Interpolation, y les va a salir varios. Principalmente en la página oficial de Scilab les va a aparecer. Después en YouTube van a encontrar algunos ejemplos. Y también capaz que se está haciendo cada vez más famoso Scilab, voy a poner a ver Scilab, ejemplo, interpolación, spline. A ver si aparece. Bueno, ya va apareciendo, bueno, esto es de 2013, ¿no? Así que no es que es, ¿sí? ¿En Scilab? Ah, sí. Así que tienen ejemplos para buscar y encontrar, ¿sí? Fíjense, acá hay un laboratorio de cálculo numérico. Ya voy a entrar para ver qué hacen los colegas de Chile. Y bueno, van a encontrar bastante sobre la aplicación. ¿Estamos? Por mi parte, creo que ahí estaríamos. Hemos visto los 3 temas, así que podríamos continuar. ¿Sí? El año pasado, vamos a ver si el siguiente tema va a ser aproximación o empezamos directamente con raíces de ecuaciones. ¿Estamos? Sobre consulta con los otros docentes. Entonces, hasta aquí estaríamos llegando, estimados estudiantes.